Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio de la fuerza de Lorentz. Para lo cual tenemos los siguientes datos del problema que nos está facilitando quien nos aplica el ejercicio. Tenemos lo siguiente. Entonces nos dan como dato del problema, nos dicen que un hilo de material conductor, tal como lo podría ser un alambre, un cable, se encuentra descansando sobre el eje X de nuestro sistema coordenado, de tal forma que una corriente fluye a lo largo del eje X en la dirección en la que X crece, tal como se muestra aquí. Entonces, con la regla de la mano izquierda, yo con el dedo pulgar estaría indicando en el sentido de la corriente, tal como se puede apreciar en la imagen, de tal forma que mis dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido del flujo magnético, por lo cual yo tendría, interpretando este plano, haciendo coincidir mi dedo pulgar con la corriente, yo tendría que las líneas de flujo magnético irían en este sentido, así, y las puedo dibujar aquí, irían para acá, para acá, circulando en torno al hilo de material conductor que transporta corriente eléctrica. Muy bien. Esto lo pongo más. Ahora, también como dato del problema, me están diciendo que la carga Q0, me están diciendo que la carga Q0 está emitiendo líneas del campo eléctrico y además la carga Q0 está ubicada fuera del sistema coordenado. También, como dato del problema, nos están ubicando la posición de Q0 con respecto al origen del sistema coordenado, que en este caso, este dato se los da a quien se los estaría dando para esta ocasión, quien les aplica el problema, que sería 6i menos 10j más 2k. Entonces, este sería el vector posición desde el origen hacia la carga Q. Y lo dibujaré muy tenue para que no se confundan más líneas con las que ya tenemos puestas sobre el diagrama. Teniendo lo siguiente. Lo primero que yo voy a definir son
las líneas del vector de inducción magnética. En este caso me conviene en un plano bidimensional, para así poderlas definir de una forma mucho menos confusa. Porque, dado que el flujo eléctrico se proyecta sobre el que existe en el hilo conductor que descansa sobre el eje X, haría que las líneas de inducción magnética se proyecten sobre el plano ZY. Y voy a dibujar en esta posición al plano ZY. Lo voy a hacer a continuación. Entonces, hagan de cuenta que si nosotros visualizamos al plano bidimensional, el eje Y estaría saliendo de la hoja. De tal forma que con nuestra mano izquierda, nuestro dedo pulgar está indicando en el sentido de la corriente. Nuestros dedos opuestos al pulgar está indicando en el sentido de las líneas de inducción magnética. Hacia acá. Entonces, irían así. Esta sería su dirección. Perfecto. De las líneas de inducción magnética. ¿Qué vector? Y yo le preguntaría, ¿qué vector me permite definir las diferentes posiciones que tienen las diferentes puntos que permiten definir a la trayectoria de las líneas de inducción magnética? De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Pues bueno, el vector que corresponde a la siguiente expresión tendría lo siguiente. Sería el vector B unitario minúscula, que en este caso sería igual al menos coseno de teta por j vector unitario. ¿Y por qué le pondría menos coseno de teta por j vector unitario? Porque estamos empezando en el eje Y negativo, por eso es menos el coseno de teta por j vector unitario. Este j correspondiente al vector Y negativo. El inicio en Y negativo, por eso es el menos, y el j vector unitario porque inicio en el eje Y. Y voy hacia el eje Z positivo, que me daría más, por ser positivo, más el seno de teta por K vector unitario, por ser el eje Z positivo. Muy bien. Pero tomen en cuenta que a medida que varía el ángulo teta, va pasando desde 0 hasta 2pi, me estaría definiendo los diferentes vectores cuyas puntas de flechas me permiten definir la trayectoria del vector de inducción magnética. Muy bien. Del vector de inducción magnética. Ahora, pero yo acaso quiero este vector, porque miren, si yo estoy en esta posición, el vector de inducción magnética iría así. Si yo estoy en esta posición, el vector de inducción magnética va así. Y si yo estoy en esta posición, el vector de inducción magnética va así. Es decir, no corresponde al vector que va de aquí a acá, no corresponde al vector que va de aquí a acá, sino este vector cuando estamos en este punto, este vector cuando estamos en este punto, y este vector cuando estamos en este punto. De tal forma que todos aquellos vectores forman vectores tangentes al vector que define la trayectoria, de la línea de flujo magnético. Por lo que el vector que yo necesito, que me permite definir corresponde a la inducción magnética en este punto, en este punto, en este punto, se obtendría por medio de la derivada, porque la derivada desde el punto de vista geométrico nos permite obtener la tangente a la función. Entonces la derivada con respecto a teta del vector unitario B minúscula. Entonces tenemos derivada del menos coseno es el seno de teta por j vector unitario, ¿sí? Más la derivada del seno, que es el coseno, más el coseno de teta por k vector unitario. Perfecto. Entonces yo ya tendría, este es mi vector unitario que permite definir la dirección de las líneas de inducción magnética. De tal forma que el vector de inducción magnética sería igual a la magnitud del vector de inducción magnética por el vector unitario del vector de inducción magnética. Y ya he podido definir, de esta manera, al vector de inducción magnética. Ahora, yo sé que la velocidad que tiene la partícula de carga Q con respecto
a las líneas de inducción magnéticas va a ser ortogonal o perpendicular a dicho vector de inducción magnética. Por lo que tenemos muchas posibilidades. Nosotros vamos a abarcar una de esas posibilidades, que es cuando, digamos, cuando el vector velocidad sale del plano, que correspondería al eje X. De tal forma que la velocidad estaría dada por la magnitud de la velocidad por I vector unitario. Y vector unitario, ahora sí ya podemos llevar a cabo el producto punto del vector velocidad, cuyas magnitud no nos han dado, por eso simplemente lo quedamos definido como v, por el producto cruz del vector de inducción magnética. Tendremos lo siguiente. Entonces yo veo que el vector velocidad solamente tiene componente en I vector unitario, de tal forma que yo tengo aquí V. Y aquí yo tengo 0 y 0, porque no hay componentes en J vector unitario ni en K vector unitario. Ahora yo tengo el vector de inducción magnética, que es igual, el vector de inducción magnética, que aquí lo puedo definir mucho mejor. Sería V por el vector unitario de inducción magnética, que es el seno de teta, por J vector unitario, más el coseno de teta, por K vector unitario. Y esto me da, como nos podemos dar cuenta, no hay componente en I vector unitario, por lo que yo tendría aquí un 0. Ahora, ¿qué componente tengo en J vector unitario? B por el seno de teta, y yo lo pondría aquí. B por el seno de teta. Ahora, ¿qué componente tengo en K vector unitario? Sería B por el coseno de teta. Esto me da B por el coseno de teta. Es el momento de llevar a cabo la multiplicación, el producto cruz. Y tendría este por este menos este por I vector unitario, 0. Para J vector unitario, este por este menos este por menos 1 por J vector unitario, lo cual me da menos B, este por este menos B por B de menos B de la velocidad por B de la inducción magnética por el coseno de teta por J vector unitario. Ahora yo tendría para acá este por este menos este por este. Como aquí yo no tengo espacio, continúo en la parte inmediatamente inferior. Entonces tendría este por este me da más B por B seno de teta por K vector unitario. Por K vector unitario. Ya he obtenido el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética. Ahora voy a obtener el vector de campo eléctrico. ¿Cómo puedo yo obtener el vector de campo eléctrico a partir de este diagrama? Puedo utilizar la ley de Gauss del campo eléctrico, por medio de la cual espero encierro en una superficie gaussiana la carga interna, de tal forma que las líneas de campo eléctrico tienen la misma dirección que el vector normal a la superficie gaussiana, teniendo lo siguiente. Entonces, integral de superficie por las líneas de campo eléctrico, producto punto de diferencial de superficie, que es igual a la carga interna, que en este caso es Q0, entre epsilon subíndice 0. Perfecto. Ahora, como yo sé, esto se puede expresar de la siguiente forma. La integral de superficie por la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario por el producto punto del vector normal a la superficie gaussiana por la diferencial de área. Y ahora yo tendría el producto punto del vector del vector de la dirección del campo eléctrico, de las líneas del campo eléctrico, producto punto del vector normal, que es exactamente el mismo vector porque sus direcciones coinciden, de tal forma que esta expresión se reduce a la magnitud del campo eléctrico por la integral de superficie por la diferencial de área por la carga interna entre epsilon subíndice 0. Y como nosotros ya hemos visto en la teoría, esta sería la integral de área, que para una superficie gaussiana que equivale a una esfera, esto nos daría E por 4pi por el radio al cuadrado. De tal forma que la magnitud de E para este caso sería la carga interna entre 4pi por radio al cuadrado entre epsilon subíndice 0. Y si yo lo quiero expresar
De manera vectorial sería el vector de campo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico que es igual a carga interna entre 4pi entre r al cuadrado entre epsilon subíndice 0 por el vector unitario. Por el vector unitario, que es el vector dirección de las líneas de campo eléctrico. Y como ustedes se podrán dar cuenta, las líneas de campo eléctrico, como se expanden de manera radial hacia afuera en todas direcciones a partir de la carga Q0, nos conviene representarlos a través de las coordenadas esféricas que ya han sido definidas, explicadas en los anteriores videotutoriales que se han citado en el grupo del Google Claro. Entonces yo puedo evitarme todo este proceso y directamente definir a esas líneas que necesito. Entonces el vector unitario de las líneas de campo eléctrico sería igual a lo siguiente. La proyección en X es igual a el coseno de teta. Pero en este caso yo he ocupado teta para el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética. Por lo cual voy a recurrir a otro ángulo para definir la separación entre el eje Z positivo y las líneas del campo eléctrico. Voy a recurrir a alfa, coseno de alfa. Por el coseno. Pero recuerda, pero en este caso no es el coseno, es el seno, seno de alfa. Seno de alfa. Hoy lo voy a poner aquí abajo porque tarda mucho en sacar. Entonces sería el seno de alfa por el coseno de phi variable. No olviden que phi variable es el ángulo que se proyecta sobre el plano XY, el cual separa el vector sombra que proyecta las líneas del campo eléctrico sobre el plano XY del eje X positivo. Muy bien. Pero así nosotros lo dejaríamos, la proyección en X, si la carga interna no se desplazara con respecto al eje X del origen. Como lo hace, tenemos que considerar ese desplazamiento, que en este caso está dado por este vector que nos dan como dato del problema. El desplazamiento de Q0 para el eje X es D más 6. Aquí lo voy a colocar, más 6. Por I vector unitario. Ahora vamos con la proyección en Y. La proyección en Y sería igual al seno de alfa por el seno de phi variable más el desplazamiento ahora que tenemos que considerar en Y, que en este caso es más de menos 10. Menos 10 por J vector unitario. Aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Y ahora voy a considerar el desplazamiento en Z, que sería igual al coseno de alfa más el desplazamiento en Z, que en este caso es más 2. El desplazamiento en Z de la carga Q, subíndice 0, por K vector unitario. Dejen checo que hasta este punto no haya error alguno. No hay error alguno hasta este punto. No hay error alguno hasta este punto. Entonces ya puedo definir, ya he definido al vector que va en esta posición. Finalmente ya puedo declarar a la fuerza de Lorentz, de tal forma que la fuerza de Lorentz va a ser igual a la carga Q por el vector de campo eléctrico más el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética. Y ya sustituiría los valores. Entonces tendría la fuerza igual a la carga Q por Q0 entre 4pi epsilon más el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética, que es menos b de la velocidad por el coseno de teta por j más b de la velocidad por el seno de teta por k. Se cierra el paréntesis. Ahora yo puedo dejarlo ya escrito de esta manera, aunque también puedo sustituir esta parte en esta posición y agrupar los términos que multiplican a I vector unitario, a J vector unitario y a K vector unitario, tal como lo voy a hacer en estos momentos. Tendría fuerza es igual a la carga Q por la carga Q0. Recuerden, carga Q es la carga de la partícula que se encuentra sometida a la acción del campo eléctrico y del campo magnético. El campo eléctrico representado por el vector del campo eléctrico y el campo magnético representado por los vectores de inducción magnética. Entonces tendría... Y mientras que la carga Q0 es aquella carga que provoca las líneas de campo eléctrico. Entonces, pi entre radio entre epsilon índice 0
por seno acá sobre A más 6 más seno de alfa por el seno y variable menos 10 j más seno de alfa más 2 acá menos b por el coseno de teta por ta, b por el seno de teta por k. Y tendría ahora como ustedes se podrán dar cuenta, aquí yo voy a anotar primero aquellos términos que multiplican a vector unitario. Sería este por este de aquí. Lo voy a escribir. Tendría lo siguiente. Bien. Checo que todo esté bien. Ahora voy a colocar, aquí ya no tengo espacio, continúo inmediatamente abajo. Ahora voy a colocar en esta posición todos aquellos términos que estén multiplicando a j vector unitario. ¿Y cuáles son? Sería este por este más este de aquí. Lo voy a anotar. Tendría lo siguiente. Finalmente voy a anotar todos aquellos términos que estén multiplicando a k vector unitario, es decir, que se proyecten sobre el eje z, que sería este por este de acá más este de aquí. Y tengo lo siguiente. Continúo abajo porque ya no tengo espacio aquí. Y habríamos finalizado de agrupar todos aquellos términos que multiplican ahí j y k vector unitario. Vamos por el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora tengo los siguientes datos para el siguiente ejercicio. Y grafico el plano tridimensional.
Entonces, para el siguiente ejercicio, nos dan los siguientes datos. Yo tengo que existe un hilo conductor que descansa sobre el eje Y, de tal manera que hay una corriente fluyendo a través del hilo conductor que va en la dirección en la que Y crece o en la dirección en que Y es negativo, tal como se puede apreciar aquí. De tal forma que yo con mi mano izquierda estaría señalando con el dedo pulgar en el sentido de la corriente. Con los dedos opuestos al pulgar estaría indicando en el sentido de la inducción magnética. Esto me daría un sentido hacia acá. Es decir, que sería así. Sí. Así, perfecto. Además, me dicen que hay además una barra conductora en la cual descansa en total, a lo largo de esta barra conductora, una carga Q subíndice 0. Entonces, esta barra conductora con una carga estática Q subíndice 0 produciría líneas de campo eléctrico que se proyectan de manera radial hacia afuera sobre el plano XY para diferentes valores sobre el plano XZ para diferentes valores de Y. Por lo que voy a tener que definir tanto a las líneas del campo de la inducción magnética como a las líneas del campo eléctrico, como lo hicimos la vez anterior, siendo que empezaré con las líneas de inducción magnética. Además, antes de partir con las líneas de inducción magnética, nos dan otro dato del problema. Nos dicen que el punto en el cual la barra sobre la cual descansa la carga estática Q índice 0 atraviesa el plano XZ, el plano XZ en Y igual a 0 está dado por el siguiente vector. R subíndice 0 sería igual a menos 3 por I vector unitario más 5 por K vector unitario. Ahora sí, ya puedo empezar a definir las líneas de inducción magnética, que sería igual a lo siguiente. Para las líneas de inducción magnética, como sé que la corriente está en el hilo conductor que descansa sobre el eje Y, hace que la corriente se propague efectivamente sobre el eje Y, las líneas de inducción magnética estarían existiendo en el plano ortogonal del eje Y, que es el plano XZ, y lo voy a dibujar aquí, el plano XZ, teniendo lo siguiente. Desde el punto de vista del plano bidimensional, yo recurriendo de nuevo a mi mano izquierda, me puedo dar cuenta que en este caso, como ustedes podrán notar, cuando yo señalo con mi dedo pulgar en la dirección de la corriente eléctrica, al yo estar representando solamente el plano bidimensional XZ, es como si la corriente eléctrica entrara al plano, de tal forma que mis dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido de la inducción magnética, por lo cual irían hacia acá, ¿sí? Hacia acá, hacia acá. Las líneas de inducción magnética. Y podría mencionar qué vector nos permite definir. Otro detalle, como ustedes se podrán dar cuenta, en este caso al eje X positivo no lo ubiqué a la derecha, sino que lo ubiqué a la izquierda. ¿Por qué? Por simplicidad. Porque así es más fácil ubicarlo con el plano relacional, el plano bidimensional, con el plano tridimensional, porque también el eje X positivo se está dirigiendo a la izquierda. Va este para acá y esta para acá.
Es por simplicidad y para que se relacionen de mejor forma el plano tridimensional y el plano bidimensional. Entonces ya tenemos. Entonces, sí, ahora lo que les estaba comentando. ¿Qué vector nos permitiría definir las posiciones de la trayectoria del vector de inducción magnética? Es un vector que va de aquí a acá, un vector que va de aquí a acá, un vector que va de aquí a acá y un vector que va de aquí a acá. Entonces, dicho vector estaría representado por la definición matemática siguiente. Yo tendría el vector B, bueno, la dirección, el vector B unitario, que sería igual a ¿quién? En este caso sería el menos coseno de teta. ¿Y por qué menos coseno de teta? Porque estoy partiendo del eje X negativo. En el semiplano de arriba, menos coseno de teta por I vector unitario. Y me dirijo hacia el eje Z positivo, que es más el seno de teta por K vector unitario. Por K vector unitario. Entonces sería menos el coseno de teta por I vector unitario más el seno de teta por K vector unitario. Ahora, pero cuando yo estoy en este punto, el vector iría en esta posición. Cuando yo estoy en este punto, el vector de inducción magnética iría en esta posición. Cuando yo estoy en este punto, el vector de inducción magnética se encontraría dirigiéndose en esta posición. Por lo que este vector es tangente a la función descrita por esta expresión y que nos permite tener tangente desde el punto de vista matemático. La derivada, en este caso la derivada con respecto a teta. El vector unitario que sería igual a lo siguiente. En este caso la derivada del menos coseno me da el seno. El seno de teta por I vector unitario. Y la derivada del seno me da el coseno. Del seno es el coseno de teta por K vector unitario. Checo que todo esté bien hasta este punto. Déjenme ver. Positivo, negativo. Entonces, vamos a acá. Sería el menos 0. Pero aquí tenemos que agregar otra interpretación. Vamos a ver, nuestras interpretaciones corresponden a las del primer cuadrante, porque nuestras interpretaciones corresponden... pero el primer cuadrante va para acá. Está bien, sí está bien, porque va positivo, positivo... no, sí está bien, todo está bien. Hay que hacerle algún arreglo. No, todo está bien. Entonces este sería mi vector B unitario. Mi vector B unitario. Perfecto, todo está bien. Sí, mi vector B unitario. Ahora, yo ya puedo definir al vector de inducción magnética. El vector de inducción magnética sería igual a lo siguiente. El vector de inducción magnética sería igual a la magnitud del vector de inducción magnética. La magnitud del vector de inducción magnética por el vector unitario que acabamos de definir, el cual yo puedo escribir de la siguiente forma. El vector B por la magnitud del vector de inducción magnética por el vector unitario de inducción magnética, que nos dio igual a seno de teta por I vector unitario más el coseno de teta por K vector unitario. Bien. Ya hemos podido definir al vector de inducción magnética. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué podría ahorita definir a continuación? Yo sé que el vector velocidad de la partícula de carga Q va a ser ortogonal u perpendicular al vector de inducción magnética. Cuando el vector de inducción magnética existe sobre el plano XY, existen muchas posibilidades de vectores ortogonales con respecto a él. Una de ellas, y vamos a estudiar a partir de una de ellas, dado que no nos han especificado en qué dirección en particular este problema ha definido al vector velocidad, vamos a escoger al vector ortogonal, en este caso que existe sobre el eje Y, que correspondería a tener que la velocidad se define, la vamos a definir para este caso, y la hemos definido con respecto al vector ortogonal que existe sobre el plano Y, porque el ejercicio no nos ha especificado una dirección en particular perpendicular al vector de inducción magnética, que sería igual a la magnitud de la velocidad por J vector unitario. Bien.
ahora sí ya podemos establecer el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética, el cual es igual a lo siguiente. Sería y tengo que aquí primero debo escribir al vector velocidad. ¿Existen proyecciones del vector velocidad en I vector unitario y en K vector unitario? No. Solamente existen proyecciones de la vector velocidad en J vector unitario. Ahora vamos a escribir el vector de inducción magnética. Existen proyecciones del vector de inducción magnética en J vector unitario. No existen, por lo cual tendríamos B por el seno de teta. Aquí tengo 0, y para el vector K tendría B por el coseno de teta. Ahora sí, es el momento de realizar el producto cruz. Entonces, yo tendría para I vector unitario este por I vector unitario, lo cual me da B del coseno de teta por I vector unitario. Para J yo tendría este por este menos este por este, 0. Para K vector unitario, entonces yo tendría este por este menos este por K vector unitario. No tengo espacio aquí. No, sí tengo. Entonces sería menos B de la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector de inducción magnética por el seno de teta por K vector unitario. Entonces ya tendría todo esto. Y por el momento terminamos aquí y continuamos en la siguiente sesión.